Vivencias. Publica anualmente bajo el título Perfil Internauta en Uruguay un estudio que se ha convertido en un punto de referencia para conocer el uso en nuestro país de las tecnologías, de Internet, de las redes sociales y también de los teléfonos inteligentes y sus aplicaciones. Pero dada la concepción que tiene Alén, que es una concepción humanista, lo ha llevado a preocuparse también por el uso que tiene en los medios sociales y preguntarse qué expresan las personas a través de estos medios, para qué lo usan, cuáles son los cambios de comportamiento que se vienen observando y hacia dónde vamos también. Muy bienvenido, Alén, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por invitarme. Buenas tardes a la audiencia. Estamos, te damos una muy cálida bienvenida, y hoy es bien cálida, porque te invitamos con un día de mucho calor, y yo sé que te fuiste a Francia muy joven, en años, eras un muchacho cuando fuiste la primera vez, en años donde ni internet, ni las redes sociales, ni WhatsApp existían, te tenías que comunicar por teléfono, por carta. ¿Cómo valorás los cambios que se han venido ocurriendo desde esa época hasta ahora, no? Qué buena pregunta. Yo sé que aparte volviste a ir a Francia, que eso vamos a estar hablando el año pasado, y te encontraste con todo lo que había sido tu mundo joven. Seguís siendo muy joven. Muchas gracias. Cuando eras un chiquilín, ahí está. Yo me fui a los 17 años, en el año 82, y era increíble porque mandabas una carta y llevaba una semana calculando el día que había que mandarla, y si la llevabas al aeropuerto llegaba más rápido, claro, porque te ahorrabas un par de días si la depositabas en el correo del aeropuerto. Entonces, una semana para que fuera la carta y una semana para recibir la respuesta. Y para llamar por teléfono tenías que llamar y preguntar. Tenías que ser millonario, además. Sí, y preguntar qué demora hay para llamar a París. ¿Qué demora? Y te podían decir 1 hora, 2 horas, 3 días. Sería una fortuna también, ¿no? Y era carísimo. Entonces, ver que hoy las facilidades que tenemos para comunicarnos, mirándole la cara al que está en la otra punta del mundo, en una pantalla, en un celular que llevas en el bolsillo. Eran las cosas que nosotros de niños veíamos en los dibujitos animados, claro, en los supersónicos, sí. o Johnny Quest, que tenían unos chiches fantásticos. Tenés razón. Claro, que tenían esas cosas para volar en unos asientos y decíamos, cosas que hoy existen. Claro, hoy existen, pero entonces eran cosas de ciencia ficción, y bueno, ciencia ficción hoy llegó. Y a veces me preguntan, ¿y qué imaginás que va a pasar de aquí a 5 años? Yo qué sé qué va a pasar de aquí a 5 años si cada año la velocidad de los cambios se duplica. Claro. Entonces, miramos para atrás. ¿Qué es lo que pasó en estos últimos 10 años? Y hace 10 años, ¿hubiéramos podido imaginar siquiera el uso de WhatsApp hoy, por ejemplo? No, era impensable. Entonces, tratar de imaginar hoy lo que va a pasar dentro de 5 años es tan impensable como imaginar hace 10 años que hoy existiría WhatsApp y que podríamos llamar a alguien que está en otra punta del mundo y verle la cara. O sea que estamos a pasos vertiginosos lo que avanza. Estamos yendo muy, muy rápido, y eso hace que... Eso tiene derivaciones sobre todo, claro, obviamente sobre el mundo del trabajo, porque no tenemos la más remota idea de cuáles son las habilidades que vamos a necesitar saber, claro, de aquí a 5 años. Entonces, alguien que termina hoy la secundaria y quiere elegir una carrera universitaria, pensando en qué es lo que va a tener salida laboral, claro, y ¿quién lo sabe? Entonces pasa a ser quizás más relevante tener conocimiento, volver a lo que eran las artes liberales de la Edad Media, ¿no? De pensar qué conocimientos puedo adquirir que me permitan dentro de 5 años aprender cualquier conocimiento que necesite en ese momento. Tenemos como que repensarnos todos los días un poco. Totalmente. Y eso hace que la brecha esta digital que nos separa con los nativos digitales cada vez sea mayor, ¿no? Sí, es muy grande porque nuestra generación todavía, no sé, hablo por la mía, vos sos mucho más joven. No te creas, ni tanto. Nuestra generación todavía razona en términos de
buscarle la explicación a las cosas. Si aprieto este botón, entonces va a suceder tal cosa por tal razón. Soy de los tuyos, sigo razonando. Mientras que el nativo digital no se pregunta por qué sucede tal cosa si aprieto tal botón. No, es así. No, es que nacen, ya los ves con el dedito ese que no saben casi hablar y ya lo mueven, el mouse, el teléfono. Mira, tengo un hijo de 4 años que cuando estamos en el auto me pide el celular y va siguiendo en Google Maps el recorrido que vamos haciendo, porque sabe que hay un puntito azul que va mostrándole en el mapa por dónde vamos. Entonces mira los nombres de las calles en Google Maps y mira si coincide con los carteles que están en las esquinas. Tenés el conductor, entonces tengo el copiloto ahí. Copiloto, ahí está, perfecto. Que está mirando el recorrido del auto en Google Maps. 4 años, a ver, es inimaginable. Claro, sí, no nos entraba esto en la cabeza. Entonces, y él no se cuestiona de por qué existe Google Maps y no está haciendo el razonamiento de que está pudiendo usar eso porque tiene acceso a Internet en el celular y eso viene de que... No, Internet es una herramienta que ya está incorporada en exactamente, es parte de lo cotidiano, no es algo extraordinario, no se plantea todo ese razonamiento, todo ese encadenamiento de eslabones que nos planteamos nosotros. Entonces, para poder dialogar con ellos, es muy difícil y va a ser cada vez más difícil porque tienen otro sistema operativo en la cabeza. Sí, tal cual. ¿Y cómo fue reencontrarte, volver a ese París, a esa Francia que habías ido muy joven, retomando ese viaje que hiciste luego de tantos años? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué te llamó la atención? Bueno, tuve la suerte de poder volver a Francia cada 3, 4 años, 2 años a veces. Ahora con este nuevo cargo que tengo en ESOMAR, tengo la suerte de poder estar volviendo 4 veces en el año y conversar y volver a encontrarme con los que fueron mis compañeros de estudio. Todos han seguido trayectorias bastante variadas y tienen hijos grandes y entonces comparo lo que la Francia que yo dejé en el año 89 cuando me volví con lo que ellos me cuentan que es Francia de hoy. Además, bueno, mantengo el contacto porque escucho el informativo francés todos los días y realmente si bien en algunas cosas me digo, qué país fantástico, el primer mundo, y en otras cosas decís, caramba, hice bien en volverme, ¿no? Por contar algo muy anecdótico, pero que pinta bastante mi visión bastante crítica de lo que es el llamado primer mundo. Hace no más de una semana estaba en la estación de tren, la Gare du Nord, esperando un tren muy temprano de mañana y hacía mucho frío. Entonces llego donde están todos los andenes, estaba bastante vacío todavía, digo, qué fantástico, acá hay un pequeño supermercado, hay un lugar donde comprar medialunas y un café, y entonces compro mis medialunas, mi café, me siento en unos asientos que tenían asientos enfrentados con mesas en el medio y toma corrientes y puertos USB para poder cargar tu celular, todo eso público y gratuito, Wi-Fi gratuita, y unos calentadores, ¿te acordás de las viejas estufas a cuarzo? Bueno, algo parecido, pero vertical, en varios puntos de los andenes y la gente se juntaba alrededor para calentarse. Digo, qué maravilloso esto, y todo electrónico, todo automático, y de repente veo llegar 6 militares armados a guerra, en formación, uno adelante, 2 al medio, 3 atrás, mirando para todos lados con movimientos absolutamente estudiados, memorizados, pero literalmente armados a guerra por el terrorismo, ¿no? Y por el tema. Y eso era parte del paisaje absolutamente habitual porque nadie le daba bolillas, caminaban ahí, era Europa, parte del paisaje. En Europa es muy frecuente, en cualquier país de Europa. Entonces dije, caramba, todo esto del primer mundo tiene su precio, que es Claro. Vamos a tener que hacer una breve pausa, pero me gustaría que me cuentes qué significa este cargo de miembro directivo de la Sociedad Europea de Opinión e Investigación de Mercados, qué desafío, qué proyectos te trae aparejado. Pero si te parece lo contestamos después de la pausa, nos vamos a una breve pausa y ¿cómo no? A propósito de esto seguimos con eso. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí junto a Len Mirraj.
Vivencias. Entrevista. Continuamos aquí junto a Len Mizrahi y nos fuimos a la pausa, Len, y yo te preguntaba qué significa, ya que el año pasado fuiste elegido como miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Europea de Opinión e Investigación de Mercados, ESOMAR, qué significa este cargo, qué desafíos tenés por delante. Bueno, muy brevemente, ¿qué es ESOMAR? ESOMAR empezó siendo una sociedad europea, de hecho era una sigla, European Society, sí. Y después dejó de usarse la sigla porque dejó de ser europea y ahora es ESOMAR World Research, ¿no? Investigación Sí. en el mundo. Y es una asociación de profesionales, no de empresas, reúne actualmente 6.000 profesionales en 130 países, con representantes de ESOMAR en muchos países, entre ellos en Uruguay. Y el objetivo de la asociación es, obviamente, promover el uso de la investigación de mercado en el mundo y promover las buenas prácticas. Promover un código de ética de la profesión, promover buenas prácticas en diferentes ámbitos de la investigación, por ejemplo, en la publicación de encuestas de opinión pública, por ejemplo, en la investigación con niños y adolescentes, por ejemplo, en la privacidad de los datos, todo el tema ahora que está tan de moda, Sí. de la protección de datos personales, lo que es buenas prácticas en general. Y entonces organiza, entre otras cosas, organiza eventos, un congreso mundial que este año va a ser en Edimburgo, en Escocia, al que asisten más de 1.000 personas de todas partes del mundo. Una conferencia latinoamericana que va a ser en San Paulo el próximo mes de abril, una conferencia en la zona Asia-Pacífico que va a ser en Macao, una conferencia en África que va a ser en Lagos, en Nigeria, y conferencias temáticas, una cantidad de eventos alrededor del mundo para promover el uso de la investigación de mercado. Se presentan, Claro. se presentan ponencias sobre las tendencias actuales en investigación, casos de éxito, etcétera. Y bueno, cada 2 años ESOMAR renueva su consejo directivo, que es electo por sufragio de todos los miembros. Todos los miembros pueden votar, es un voto electrónico que fue a lo largo del mes de octubre pasado. Transparente. Sí, es absolutamente transparente. Claro. Y se presentaron 20 y tantos candidatos para 8 cargos. Algunos del consejo anterior iban por la reelección, hay 4 que fueron reelectos. Y bueno, yo fui uno de los 4 nuevos. Nuevos, claro. Y la verdad que... Estrenando cargo, entonces. ¿Cómo? Estrenando cargo. Estrenando cargo, fui a mi primera reunión hace menos de 10 días. Claro. Y la verdad que cuando recibí los resultados y vi que había sido electo, además que había salido sexto en la votación en 20 y tantos candidatos, mi primera reacción fue Uruguay nomás. Claro, qué lindo. Bueno, es todo un honor competir junto a tanta gente, que me imagino que todos serán gente muy prestigiosa. O sea, la verdad que habían algunos monstruos, claro. Pero bueno, hice mi campaña electoral, Muy hice bien, todo lo que bien. les recomiendo a los políticos que hagan. Hiciste todo lo que les recomendás. Lo que está en los manuales de cómo hacer una campaña electoral. Y bueno, la verdad que salió bien. Y bueno, ¿qué significa? Bueno, se crearon en esta última reunión a la que fui, la primera reunión del Consejo Nuevo, se crearon los grupos de trabajo, ¿no? Sobre cuáles van a ser los ejes los ejes temáticos de este periodo 2019-2020. Bueno, por ejemplo, uno de ellos es el integrar, el tender puentes hacia todo este nuevo mundo del data science, ¿no? Claro. De todos estas nuevas profesiones que vienen de la tecnología, que vienen de la ingeniería, las startups que están creando plataformas para análisis de datos, a veces muy sofisticadas, para hacer seguimiento de redes sociales, para hacer análisis de Big Data. Todas estas empresas están en el mismo negocio, entre comillas, que nosotros.
los de la vieja escuela de investigación de mercado, porque producen información, de la misma forma que nosotros también producimos información, desde otro punto de vista, desde otro ángulo. Nosotros generalmente, los de la vieja escuela, entre comillas, venimos de las ciencias sociales, venimos de la sociología, o en algún caso, como yo, de la administración de empresas o del marketing, pero no de la ingeniería ni de la informática. Y estas nuevas profesiones vienen de la informática. Entonces hay todo un desafío de integrarlos a la asociación, en el sentido de integrarlos a la comunidad de lo que se llama el market research, ¿no? De la investigación. Porque son investigadores, por más que ellos no lo sepan actualmente. Están en el mismo negocio que nosotros. Entonces, bueno, hay todo un desafío de aprender a hablar el idioma de ellos, porque es otro idioma. Y ahí otra vez la brecha generacional está. Y sí, y hay una brecha generacional y es bastante evidente, y lo veo acá. Yo trabajo con 3 empresas de proveedoras de este tipo de plataformas, y bueno, todos tienen 20 años menos que yo. Claro, pero es que es tal cual lo que venías diciendo con tu hijo chiquito, que son otras cabezas, ¿no? Sí. Y en esto también tiene que ver con lo que vienen haciendo con Perfil Internauta Uruguayo, que año a año nos van trayendo novedades y van analizando lo que va pasando en este mundo actual. ¿Cuál es el uso más frecuente de Internet, dado esto que ustedes vienen estudiando? Bueno, el uso más frecuente de Internet ha ido evolucionando, y eso ya es bien interesante. A lo largo de los años, hace unos años, y no tantos, el nuevo usuario de Internet, el que se hacía usuario de Internet, era para poder tener el correo electrónico. Esto fue hace 15, nos quedamos un poco años. atrás, ya sé. Claro. Después, la motivación para un nuevo usuario de Internet era poder tener Facebook. Claro. Y después fue tener WhatsApp. Y ahora la herramienta casi universal para el acceso a Internet es el celular. Ya no es más la computadora de escritorio, ni la laptop, ni y las tablets, que nunca terminaron de despegar realmente, y de hacerse... El celular, decís que desplazó a la computadora. El celular desplazó totalmente a la computadora. Hoy, si le preguntás a la gente cuál es el dispositivo que más usás para conectarte a Internet, para usar Internet, el 84% te dice el celular. Claro. Y hace un año era 75%, o sea, en un año subió 10 puntos el porcentaje de gente que te dice que el dispositivo que más usa es el celular para acceder a Internet. Y eso es un cambio monumental, porque hace que vos te lleves Internet en tu bolsillo a cualquier hora del día, de la noche, en cualquier lugar del planeta. Estás siempre conectado. Y estás permanentemente conectado. Que tiene también sus pros y sus contras, ¿no? Sí, tiene sus pros y sus contras. Hay que saberlo usar, capaz. Exacto. No hay que volverse adicto, ¿no? Claro. Adicto en el sentido de totalmente dependiente. Dependiente, sí. Pero lo interesante de eso, visto desde el lado de la mitad del vaso lleno, la mitad del vaso lleno, es que democratizó el uso de Internet. Claro. Porque es mucho más barato comprar un celular básico con acceso a Internet, un smartphone barato, es más barato que comprar una computadora. Las conexiones se volvieron más baratas también. Entonces eso hace que aumente no solo la cantidad de usuarios, aumenta también el tiempo de uso, la cantidad de uso que se le da, se diversifican los usos, y hoy se usa Internet y el celular específicamente para lo que se te ocurra, ¿no? Chatear, usar redes sociales, buscar información en Google, información específica sobre cosas que necesitas saber en el momento, desde donde hay un restaurante cerca de donde estoy, hasta cosas muchísimo más sofisticadas. O bajarte una app para lo que necesites. Para lo que necesites en el momento, porque siempre hay una que te sirva. Mirar videos en YouTube, leer noticias en portales. Bueno, eso cada vez se está haciendo menos, porque viste que si no pagás, no. Bueno, eso se va. Eso va a volver a. Democratizarse, decís. La gente se va a acostumbrar a que tiene que pagar por los contenidos. De la misma forma que dijimos inicialmente. Nadie va a pagar por mirar contenidos, nadie va a pagar para mirar películas online. Y fíjate el crecimiento exponencial que ha tenido Netflix. Eso te iba a decir, más de 1 millón de usuarios en Uruguay. Es brutal. Entonces,
eso tira abajo la teoría según la cual los uruguayos no estamos dispuestos a pagar por contenidos de calidad. Entonces está bien, durante años estuvimos mal acostumbrados a mi entender, a no tener que pagar por mirar los medios online, por leer el diario online. Y bueno, ahora hay que pagar. Tampoco son cantidades exorbitantes. Y bueno, ¿querés contenido de calidad? Habrá que definir porque claro, a eso voy, ¿no? Habrá que definir dónde querés, no vas a estar pagando por todos. Yo entiendo Netflix, bueno, es una opción de 1 millón de uruguayos que la está pagando. Pero los contenidos de los portales, habrá que ver, porque estábamos acostumbrados a leer todos los portales, ¿no? Y entonces la gente va a tener que optar por cuál portal opta, porque ahí también se está complicando un poquito. Sí, y se están ofreciendo diversas opciones también, ¿no? Más sofisticada, más contenido, menos contenido. Y sí, vamos a tener que optar, o tampoco es que no estamos hablando de miles de pesos. No son sumas astronómicas. Pero lo mismo sucedió en otros países ya hace años. Sí. Vos hoy querés leer Le Monde o querés leer el New York Times y bueno, tenés que pagar. Es así. Vamos a hacer una breve pausa, si te parece, y continuamos analizando junto a Alem Mizrahi cómo cómo son los comportamientos hoy por hoy con las nuevas tecnologías, qué ha ido cambiando, y lo estamos analizando aquí junto a Alem Mizrahi. Hacemos una breve pausa y continuamos aquí en... Vivencias. Entrevista. Y continuamos junto a Alem Mizrahi, director de la consultora del Grupo Radar, que estábamos analizando datos que bien han publicado sobre los internautas uruguayos, porque es muy relevante todo lo que van año a año, lo que van investigando y sabiendo de... Creo que te debe sorprender año a año los resultados, ¿no, Alem? Todos los años cuando empezamos a procesar la base de datos, la pregunta es ¿con qué sorpresa nos vamos a encontrar? Sí. Este año, ¿con qué se encontró? ¿Cuál fue la sorpresa? Por ejemplo, este año agregamos un capítulo sobre los influencers, sobre esas celebridades que mucha gente sigue en Instagram especialmente, pero también en Facebook. Y que promocionan marcas, ¿no? Claro, o sea, para quien no está tan familiarizado con el tema, son personas que por alguna razón tienen muchísimos seguidores, tienen miles de seguidores, pueden ser uruguayas, o extranjeras, gente de la farándula, pero también periodistas, o también gente que le interesa una actividad específica, por ejemplo, correr, ¿no? Un corredor que es muy fanático y que logró generar una comunidad de, 4.000 seguidores, 5.000 seguidores. Entonces, que son todos corredores. Claro. Entonces, es una forma para muchas marcas de llegar a un costo muy bajo a un público muy específico. Entonces, por ejemplo, una marca de indumentaria deportiva contrata a ese corredor que tiene 5.000 seguidores para que diga en Instagram, para que postee fotos diciendo yo estoy caricaturizando, ¿no? Pero yo uso esta marca y está bárbara. Pero es como funciona. Esa es la forma de funcionamiento. Y bueno, como esos influencers o celebridades tienen muchos seguidores y postean muchas veces, por eso el secreto, ¿no? Es postear cosas interesantes. Bueno, la gente lo sigue. Y entonces hicimos todo un capítulo de preguntas para saber cuántas personas seguían ese tipo de gente, si seguían más bien celebridades uruguayas o extranjeras, y siguen tanto a uno como otros. Si inciden en sus decisiones de compra, y resulta que inciden en forma nada despreciable. Los que siguen a los celebridades le hacen caso, son fieles, les es relevante que tal o cual celebridad le diga usá tal marca de tal producto, o comprá tal producto, o yo voy a tal gimnasio, o yo uso las prendas de tal marca. Y es más, los consumidores tienden a creerle más a ese tipo de publicidad que era publicidad tradicional. Claro. Y de la misma forma que tienden a creer mucho más a sus pares, o sea, qué es lo que otros consumidores como ellos escriben sobre
comentarios sobre producto. determinadas marcas. Claro. El clásico ejemplo son los sitios de turismo. Sí, sí. ¿No? Yo fui a tal hotel. Los comentarios que hay sobre el hotel. Vos vas a sitios como Booking, por ejemplo, y mirás las reviews, ¿no? Los comentarios que escribieron otras personas que estuvieron en el hotel. Entonces mirás, lees y decís, caramba, eso es todo el mundo se queja del baño, no me gusta. Pero lo del Booking es maravilloso, porque aparte no falla. Si tú no reservás falla. por Booking y ves los comentarios, el lugar que te venden es tal cual. Y lo mismo pasa con otro sitio, por ejemplo en Amazon también existe. Vos vas a comprar en Mercado Libre y mirás cuál es la reputación del vendedor o cuál es la reputación del comprador, si vos sos un vendedor, si es alguien que cumple, que no cumple. Entonces pasa a ser muy relevante medir cuál es la consecuencia de publicar esta información y presentársela a las empresas, que son nuestros clientes. Que las empresas digan, caramba, tengo que cuidar mi reputación online. Claro. ¿No? Entonces, eso pasa por una cantidad de técnicas que se han desarrollado en estos últimos años a medida que se va desarrollando esta nueva forma de comunicación. Claro. Esa fue una gran sorpresa, ¿no? La incidencia real que tienen estos influencers. Después otra sorpresa fue el peso que está teniendo el e-commerce, ¿no? El comercio electrónico, las compras de productos y servicios online. Hay mucha gente que compra. Sí, y no solo, al principio era solo compras en el exterior o compra de artículos usados a través de la comunidad que era Mercado Libre. Hoy ya trascendió eso. Pero se compra también en mercado interno muchas cosas por Mercado Libre. Muchísimas cosas por Mercado Libre común. en tiendas, ¿no? Tiendas con ventana a la calle, digamos, que venden a través de Mercado Libre, que usan Mercado Libre como... Pero es que te facilita, ya vas y tenés la compra hecha. Ya vas a tener la compra hecha, podés pagar por Mercado Pago, podés recibir el artículo por Mercado Envíos, ya no tenés que ocuparte más de nada. Ahora ya no tenés ni por qué verle la cara a un ser humano. Hay gente que le repugna eso y hay otros que al contrario, les parece fantástico no tener que lidiar con ningún ser humano. ¿Y cuáles son las edades de los, por ejemplo, de los uruguayos usuarios de Internet? No sé si lo tenés por ahí. Sí, mirá, como hemos llegado prácticamente el 90% de toda la población uruguaya usuaria de Internet, en cualquier segmento de edad, en cualquier rango de edad que vos tomes, la penetración de Internet ya superó ampliamente el 90%, ¿no? Por ejemplo, en el segmento de 6 a 11 años, o sea, los niños en edad escolar, estamos en 90% de usuarios de Internet. 12 a 19 años, 100%. 20 a 29 años, 100%. 30 a 39 años, 98%. Los únicos segmentos de edad, los únicos rangos de edad en los que la penetración de Internet todavía sigue subiendo son el de 65 años y más, que estamos casi llegando al 80% de usuarios de Internet, 65 años y más. En 2012 era el 17% y en 6 años llegamos al 78% de los más de 65. Se van acortando las brechas. Por suerte, ¿no? Van desapareciendo totalmente de la misma forma que van desapareciendo las brechas entre niveles socioeconómicos. Hace no muchos años la diferencia entre la penetración de Internet en los niveles más bajos y en los niveles más altos era muy grande, era muy importante. Hoy son unos menos de 10 puntos porcentuales. Claro, y esto también te parece que ha tenido que ver la educación en cuanto al tema de que ya los niños, con el tema de las tablets, del plan Ceibal, eso fue maravilloso, ¿no? El plan Ceibal es uno de los grandes responsables aliados para que esto suceda. Claro, de que haya prácticamente desaparecido la brecha digital, tanto entre generaciones como entre niveles socioeconómicos, porque hizo que especialmente los niveles socioeconómicos más bajos tuvieran acceso a Internet a través de la ceibalita de los niños. Es más, en algún momento, ahora ya no tiene más sentido porque ya se universalizó el uso de Internet, pero en los primeros años del plan Ceibal veníamos midiendo en este estudio cuántos mayores, no niños, cuántos mayores habían empezado a ser usuarios de Internet gracias a que había entrado la ceibalita en el hogar. Y eran decenas de miles cada año, nuevos usuarios que a partir del ingreso de la ceibalita, entonces les dio curiosidad y se pusieron para poder dialogar con los hijos. Se hicieron usuarios de Internet y después entonces se entusiasmaron y hoy son los que están comprando los smartphones. También, digo, esto es maravilloso. Y el Ibirapitá ahora ha integrado a
al mundo digital, digamos, Sí, a una sí. cantidad El de adulto personas más mayores grande, claro. que de otra forma no se hubieran hecho usuarios. Claro. Si yo te decía que me voy a integrar con ellos a usar la tablet en cualquier momento, pero es maravilloso, digo, a mí me parece grandioso. Fue una revolución. Y lo otro interesante es que, y ahí se puede ver desde el lado positivo o negativo también, Claro. en el rango de 0 a 5 años, prácticamente la mitad son usuarios de Internet. Que eso es, o sea, Tremendo, claro, hay ¿eh? que ver lo negativo y lo positivo. Y además otra cosa que me llamaba la atención en esto que publicaron, que el 73% de los hogares uruguayos tienen Wi-Fi. Sí. Eso Sí, también y eso es... ha crecido ininterrumpidamente desde que empezó a existir esta tecnología, ¿no? Claro, claro. Eso también es algo que universalizó el uso de Internet, porque antes, imagínate, había una computadora en la casa, Ujú. había una conexión a Internet y no podía haber más de una persona dentro del hogar usando Internet al mismo tiempo. Claro. Eso limitaba la cantidad de horas de uso por usuario, Sí, sí, sí. y también limitaba la cantidad de usos. Hoy pueden haber 5 personas, todos los miembros de un hogar, conectados a Internet a la misma conexión, al mismo tiempo, y sin tener que estar enchufados a un cable. Claro. Entonces, eso es otro de los factores que inciden en que se diversifiquen los usos de Internet, aumente la cantidad de horas de uso, y hace también que el consumidor tire de Internet y que por lo tanto las empresas tengan que empujarlo también, ya Claro. que las empresas empiecen a ponerse a tiro y ofrecer más servicios Sí, online. claro. Vamos a hacer una breve pausa, luego de la pausa continuamos. Es muy interesante todo lo que nos estás contando y este análisis que hacen, que habla de cómo en Uruguay se usa Internet, cuáles son las herramientas, cuáles son las tendencias, y creo que tiene que ver por dónde, hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Y cuáles son nuestros gustos o qué es lo que de repente está hablando de nosotros también como sociedad, ¿no? Todos estos datos que estás manejando, las cosas que queremos y las que no queremos. Hay muchas lecturas, me parece. Bueno, para empezar, nos parecemos cada vez más, o nos diferenciamos cada vez menos de cualquier otra sociedad del mundo occidental. Importante lo que estás diciendo, ¿no? Porque usamos Internet de la misma forma que cualquier país de Europa Occidental. Ujú. Es más, te diría que en algunas cosas he visto que estamos más avanzados. Por ejemplo, acá tener conexión a Internet en la calle, en cualquier lugar, es algo mucho más común y frecuente y gratis. Claro. Es algo mucho más común y frecuente de lo que es En cualquier París. otra parte, sí, claro. El hecho de que vayas a cualquier pueblo del interior, te sientes en la plaza y tengas Wi-Fi solo porque estás en la plaza del pueblo o porque estás a una cuadra de la escuela, es un privilegio que tenemos, Sí. y que no tienen muchos otros Y países. también si te bajás alguna app, también en los ómnibus podés llegar a tener, digo, dependiendo de la compañía de teléfono que utilices, porque depende de la empresa, pero digo, también está eso, ¿no? Vamos a hacer una breve pausa y continuamos aquí en Vivencias dialogando con Alem Mizrahi. Vivencias. Entrevista. Continuamos aquí en Vivencias junto a Alem Mizrahi. Estamos analizando cómo es los datos que han obtenido en este año sobre los internautas uruguayos, y uno de los datos que me llama mucho la atención es que también el tema que tiene que ver con la televisión, que se ha transformado en un periférico que sirve cada vez más para mirar, como decíamos, videos en YouTube, Netflix, escuchar Spotify. Y las smartphones tienen mucho que, las Smart TV, tienen mucho que ver, más de 400.000 Smart TV en Uruguay. Sí, más de 400.000 hogares con Smart TV, Sí. y creciendo de 10 puntos porcentuales por
por año, ¿no? 10 puntos porcentuales de la población total. Estamos hablando de que hay 1.100.000, 1.200.000 Claro. hogares en el Uruguay, y hay 100.000 cada año que adquieren un Smart TV. Y hubo durante años una evolución muy interesante, que era que crecía la cantidad de televisores con pantalla plana, cuando empezaron a aparecer los televisores en pantalla plana y a generalizarse allá por el 2008, 2009. En 2009 pasamos el 10% de hogares con televisor de pantalla plana. Ahora estamos en 83% de los hogares. Y al mismo tiempo aumentaba el porcentaje de hogares con televisión para abonados. Claro. O sea, la gente, para caricaturizar, la gente compraba un televisor de pantalla plana para poder ver mejor el cable, los canales de cable. Sí, sí. Bueno, en un determinado momento empezó a bajar la cantidad de abonados a televisión paga, pero seguía creciendo la penetración de los televisores con pantalla plana. Entonces parecía contradictoria. ¿Qué pasó ahí? Claro. Y sí, lo que pasó es que la gente seguía comprando televisores con pantalla plana, pero para mirar otras cosas. Claro. Para mirar Netflix, para mirar cualquier cosa que pudieran mandar al televisor a través de un Chromecast. Sí, sí. Y entonces el cable no pasó a ser la motivación principal para tener un televisor pantalla plana. Claro. Y de la misma forma, todos los dispositivos que fueron reemplazados por el celular, por ejemplo la cámara de fotos, Sí. la filmadora digital, el MP3, el MP4, Sí, sí, todo eso fue reemplazado por el smartphone. Entonces, Claro. todos esos dispositivos vienen cayendo, y cayendo abruptamente, como por ejemplo la cámara digital. Habíamos llegado en algún momento a que el 60% de los hogares tenía alguna Sí, cámara sí. digital. Bueno, ahora estamos en el 40 y sigue bajando Pero todos los además que años. cada vez los celulares sacan, debe ser por eso, sacan Mejores fotos y bueno, te reemplazan 3 dispositivos: la radio, Claro. la cámara, Sí, sí, todo. la filmadora, Ves y todo ahí. además puedes llamar por teléfono, todo Claro. en una cosa que cabe en el bolsillo. Sí, 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 es increíble. Y respecto a esto, ¿qué datos hay respecto a las redes como son Twitter, Facebook, Instagram? ¿Cómo han ido compitiendo? ¿Qué ha ido pasando con ellos? Bueno, si bien parece que Instagram se estuviera comiendo a los niños crudos, no es tan así, porque Facebook, si bien Está repuntando, decís. no es que repunta, viene bajando la cantidad de Viene usuarios bajando. lentamente, mucho más lentamente de lo que se tiende a creer. Pero claro, también depende de qué generación estamos hablando. Claro, sí, sí, sí. Entonces, el 86% de los usuarios de Internet usan Facebook, tienen una cuenta activa en Facebook. El 54% tiene Instagram. Solo que Instagram viene creciendo de a 10 puntos porcentuales por año. En el 2016 Sí, eran sí. el 33% tiene Instagram. Del año siguiente el 41%. Este año el 54%. ¿No? Viene Pero es que- creciendo, claro. y Facebook empezó a bajar. Y lo otro que pasa también es que el usuario de Facebook usa menos frecuentemente Facebook Ujú, que antes, claro. mientras que el usuario de Instagram usa más frecuentemente frecuente. Instagram que antes. Claro. Y empieza a conectarse con más gente, Sí, 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 sí. sigue más cuentas y más cuentas lo siguen, mientras que Facebook empezó a bajar la cantidad bajar. de amigos, entre comillas, que tenemos. Por eso están tratando, yo leía los otros días de integrarlo, que ya creo que empezaron a integrar las cuentas, ¿no? Y ya casi, bueno, si contratás, si lo usás con fines comerciales, por ejemplo, Ujú. si contratás una publicidad en Facebook, podés por el mismo precio ponerla también en Instagram. Y podés conectar tus cuentas. Si posteaste una foto en Sí, sí. Instagram, podés configurarlo de tal forma que esa misma foto sea publicada en tu cuenta de Facebook y en tu Claro. cuenta de Twitter. Claro. Entonces están todas las cuentas interconectadas. Con un solo Interconectadas. post posteaste en tres redes diferentes. Sí, sí, sí. La tercera red es Twitter. Twitter tiene su público estable, Sí, sí. que es una especie de microcosmos que funciona en Sí, yo circuitos te iba a cerrados. decir, son como microcósmicos. Sí, 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 Twitter, sí. ¿no? Es un Es universo un target, muy, es muy para un particular. target especial. Son 300, 400 mil usuarios. Son adictos, la gente de Twitter es adicta. La gente de Twitter Decime si me equivoco. Es muy hincha de Twitter. No, pero están conectados a ver qué dijo Menganito, ¿Qué dijo y fulano, lo qué dijo siguen sutano? y Siguen están a fulano, permanentemente. Y ahí también en Twitter hay influenciadores muy fuertes
que además nadie sabe quiénes son, ¿no? Porque son cuentas con nombres, claro, entonces existe Librum Face, Mr. Claro, Lemon, y que hay mucha gente que pagaría mucho dinero por saber quiénes son. Quién es, claro. Y son influenciadores, son gente que hace a la opinión pública, que son referentes, son formadores de opinión, esa es la palabra que se está buscando. Son formadores de opinión. Y bueno, además de, obviamente, los políticos, los jugadores de fútbol. También en Twitter se presta mucho a las cuentas falsas, a los robots, claro, a los trolls, esas cuentas que son personas, pero que son contratadas para... En la última campaña de Estados Unidos de Trump fue lo que pasó un poco. Bueno, ¿no? Está pasando acá en Uruguay. También. ¿No? Hay candidatos de los partidos, hay candidatos precandidatos de las elecciones internas de todos los partidos que están contratando trolls a mansalva. Estamos hablando de que si existen herramientas para detectar qué porcentaje de los seguidores de tal o cual cuenta son cuentas falsas. Y bueno, estamos haciendo un análisis de eso. No me puedes adelantar nada, lamentablemente. Pero te estoy diciendo pero te dejo convocado para que vengas a contarme. Esto es muy importante lo que estás diciendo. Hay candidatos que tienen hasta 40, 45, 50% de cuentas de seguidores en Twitter que son falsos. Escúchenos, ojo. Bueno, es difícil así. Y así es fácil manejar el voto también, ¿no? Y es una de las alguna formas, manera. Sí, lamentablemente es una de las formas no ortodoxas, digamos. No ortodoxas, claro. Se complica. En un año que venimos, como te decía, que está todo muy candente, va a ser un año complicado. Y que todos están pendientes y quieren saber qué va a pasar. Capaz que de esto vamos a hablar, vamos a hacer una pausa, capaz que me puedes adelantar algo o de los datos que ya tenés compartir, porque viste que la gente quiere saber, a ver, cabeza a cabeza cómo vamos, y es el tema que va a ser de ahora en más, están todos atentos a ver qué va a pasar. Si tuvieras posibilidades de adelantarnos algo, no creo. ¿Adelantar en qué sentido? ¿Prever? No. No, prever no. Hacer magia no, con los datos, con los datos que tenés. No, ¿qué pasa? Por primera vez creo tenemos internas competitivas en todos los 3 partidos donde hay una interna. Si real, te parece, ¿no? bueno, ahora después de la pausa me gustaría que me hagas un análisis de esto que se nos viene, un análisis de acuerdo a los datos que van manejando en las encuestas. Hacemos una breve pausa y continuamos junto a Len Misraji aquí en Vivencias. Continuamos junto a Len Misraji, director de la consultora Grupo Radar. Y yo te preguntaba, Len, ¿cómo ves, de acuerdo a los datos que tú manejas, estas próximas elecciones internas? ¿Cómo van a estar? ¿Van a ser complicadas? Algo me estabas analizando cuando nos fuimos a la pausa. Sí, que por primera vez desde que existen las elecciones internas, que fue el año 99, las primeras, por primera vez hay elecciones realmente competitivas en los 3 partidos en los que hay competencia. Sí. En algunos casos, en las elecciones anteriores hubo algunas internas que eran casi por la galería. Claro. Pero esta vez va a haber realmente competencia y se está notando en las encuestas. Entonces, por ejemplo, en Partido Nacional hay 6 candidatos. 6 candidatos y la calle en este momento anda rondando, según nuestros datos, el 50% de intención de voto en su interna, 40 y largo, 50 y poco. Entonces, acá pueden pasar muchas cosas, porque si no se despega claramente del 50%, la tentación puede ser muy grande y lo es seguramente de todo lo demás, de unirse en algún momento. Yo no creo que lleguemos al último domingo de junio con 6 candidatos en el Partido Nacional. En el Partido Colorado, bueno, un Talvi creciendo, Sanguinetti creciendo también, los dos haciendo crecer la intención de voto del Partido Colorado, y va a terminar siendo una elección... Pero van cabeza a cabeza, por lo menos. Va a haber una elección realmente competitiva dentro del Partido Colorado, lo cual hace un año era como impensable que eso sucediera. Claro. Es más, no se tenía ni idea de quiénes podían llegar a ser, si es que iba a haber alguno, candidato del Partido Colorado, salvo Amorín Valle, que ya desde el principio sabía que iba a ser candidato, pero
quiénes iban a ser los demás no se sabía. Y en el Frente Amplio hay 4 candidatos. Y los 4 tienen una intención de voto significativa, claro. No es que hay candidaturas testimoniales con 1% o 2%, todas tienen del 10 para arriba. Claro. Entonces va a haber competencia en los 3 partidos, y al haber competencia en los 3 partidos, es muy difícil prever qué es lo que puede pasar en octubre, porque la gente no vota más como antes, o en la misma medida que antes, al partido, no sigue más a un partido. La gente cada vez se siente más con independencia de elegir entre nombres y apellidos, claro. Además de a qué partido representa. Partido? Entonces, es por eso que si hoy medís la intención de voto por partido, mostrando una lista de partidos, te da porcentajes que son diferentes de los porcentajes que obtenés si mostrás una lista de nombres y apellidos. Claro. Nombres y apellidos. Si le pones nombre y apellido a la candidatura de cada partido. Entonces da algo totalmente distinto si decís, no sé, Sanguinetti, Daniel Martínez, Lacalle, Mieres Novik, que si decís Carolina Cose, Larrañaga, Talvi y Mieres Novik. De cosas distintas. Cambia. Entonces, según quiénes sean los que finalmente ganen sus respectivas internas, el escenario puede cambiar completamente entre junio y octubre. Es barajar y dar de nuevo las cartas a partir del 1 de julio, a partir del del lunes siguiente, claro, a las elecciones internas. Bueno, va a ser un año muy complicado. Entonces va a ser complicado, y la campaña va a ser bastante sangrienta, decía. Claro, pinta bastante sangrienta, porque ya hoy empiezan a aparecer los fenómenos que ya aparecen en el resto del mundo occidental, claro, desde hace tiempo. Sí. Los bots, las cuentas falsas en vos las redes sociales, claro. Las cuentas de personas que son pagas para divulgar determinados mensajes, claro. desinformar. Eso creo que es lo más grave de todo. Los trolls. Y sí, yo recibo de distintos grupos de WhatsApp, recibo a diario videos truchos, videos en los que se cambió el texto de una persona haciendo un discurso, y alguien que sabe imitar su voz, claro. Le pasó una pista de audio por arriba, más o menos bien hecha, a veces muy bien hecha, a veces muy burda, y le cambian el discurso, y entonces eso se viraliza, después, claro. Refuerza la opinión de algunos, a favor o en contra de la persona que está haciendo el discurso. Se usan fotos de... ayer lamentablemente tuve una agarrada en Facebook con un amigo, pero porque usó una foto sacada de contexto, una foto que era de un hecho histórico X, la usó diciendo que era de otro hecho histórico, para llevar agua al molino que él quería. Claro. Entonces digo, no cualquier... el fin no justifica los medios. No, claro. El fin no justifica los medios. Bueno, ojalá se vaya aclarando esto. Y un poquito para terminar, volviendo ahora, te llevo otra vez al perfil del internauta uruguayo, dado este estudio que han hecho en este año. ¿Qué podés, digamos, concluir o qué, cuáles son las principales conclusiones de acuerdo a este estudio que han hecho? Pero las principales conclusiones, si tuviera que decir en grandes rasgos, en pocas palabras, es que claro, primero que la penetración de Internet llegó a un récord, ¿no? Que estamos en casi el 90% de la población, de toda la población, de 0 a 100 y pico de años, son usuarios de Internet. El único rango de edad en el que sigue creciendo todavía son los mayores de 65 años. No hay casi más diferencias entre niveles socioeconómicos. Cada vez es mayor la penetración de las notebooks en detrimento de las computadoras de escritorio, que tienden a desaparecer. Y el móvil, el smartphone, sigue afirmándose como el principal impulsor del crecimiento, tanto del tiempo de uso de Internet como de la diversificación de aplicaciones. Es ya por muy lejos el principal medio para usar Internet. Entonces se diversifican los usos cada vez. Además esos teléfonos cada vez tienen mayor capacidad, por lo tanto se instalan más aplicaciones, se usan más aplicaciones, lo cual también alimenta otra vez el círculo. Netflix pasó el 1 millón de usuarios en Uruguay, y tenemos más de 400.000 hogares con Smart TV y más de 700.000 con Wi-Fi. Instagram sigue creciendo y se afirma como la segunda red más usada, por más que Facebook sigue siendo la red universal, pero empieza a decrecer el uso de Facebook, especialmente entre los más jóvenes, ¿no? Las generaciones más jóvenes, Instagram ya tiene mayor uso que Facebook.
Y los grupos de WhatsApp que se han transformado en una red social muy potente. Sí, sí. WhatsApp, que inicialmente era para intercambiar mensajitos, ahora los grupos de WhatsApp, sobre todo generan ahora el tema político, tiene sí, que ver mucho. pero para política y para cualquier cosa. Vos te enterás de los chistes por tus grupos de WhatsApp antes de verlo en las redes sociales. Claro. Porque tendés a estar mucho más pendiente de WhatsApp que de entrar a tus cuentas en redes sociales. Entonces, toda la información circula más rápidamente a través de los grupos de WhatsApp que a través de las redes, lo cual hace que los grupos de WhatsApp se hayan transformado en una red social muy, muy potente. Muy importante, claro. Y después que Internet se afirma como un medio habitual de búsqueda de precios e información sobre productos, marcas, y la opinión de otros consumidores es cada vez más relevante en las decisiones de compra que uno toma. Y finalmente, el otro dato así como muy impactante es que hay 1.7 millones de uruguayos que compraron algún producto o servicio online en el último año. Y 1.300.000 de ellos en el último mes. Ah, eso ya es más grave. No grave. Es una acotación. No. Un juicio de valor que no me atrevería. No, pero ella me llamó la atención. 1.3 millones. Grave no en cuanto fíjate, intenso, podríamos decir. Quizás es la palabra. Nos olvidamos, por ejemplo, que cuando tomamos un Uber, estamos haciendo una compra online. Claro. Cuando pagamos la cuenta de Netflix, que viene automáticamente, estamos haciendo una compra online. Cuando compramos un jueguito para el nene a $0.99 en el App Store o en el... Le hacemos online. Estamos haciendo una compra online. Cada no vez, es como era antes que... Capaz que es otra la lectura, ¿no? Claro. O sea, a mí me choqueó cuando dijiste eso, pero tiene que ver con esto que estás diciendo. Eso. Hoy hacemos compras online casi sin darnos cuenta. De la misma forma que, y me voy casi al extremo de esta definición, hoy hay mucha gente que usa Internet sin darse cuenta que está usando Internet. A ver cómo es eso. Por ejemplo, gente que usa WhatsApp. Sí. Que prácticamente el único uso que le da Internet es WhatsApp. Es WhatsApp, sí. Entonces le preguntás, ¿usted es usuario de Internet? Dice no. ¿Pero usa WhatsApp? Sí. Entonces es maravilloso, porque va a llegar un momento en que Internet va a ser tan universal y tan parte de lo cotidiano que ya no vamos a hacer más el razonamiento de me estoy conectando a Internet para hacer tal cosa. Hago tal cosa. Hago tal cosa. Y el que eso esté basado sobre Internet es un simple dato de la realidad. Dato de la realidad que no va a pasarse a ser circunstancial, ¿no? Exactamente. Ha sido un inmenso placer. No sé si querés redondear con algo más que te haya quedado por No, millones de cosas. No. Estas eran las conclusiones principales del estudio. Bueno, ha sido un inmenso placer. Seguramente van a seguir recabando datos y vas a tener más información más cerca a esta elección interna y a muchas cosas que siguen analizando, así que va a ser un placer recibirte cuando gustes. Fue un placer también dialogar y que nos cuentes y ayudes a interpretar la conducta de los usuarios de Internet en Uruguay y por dónde vamos, ¿no? Y hacia dónde vamos. Con todo gusto, Andrea. Un placer, Alén. Hacemos una breve pausa, te agradezco inmensamente y después de la... Vivencias.